Pues muy buenas tardes, bienvenidos a este 26 Congreso Internacional de Dirección en Ingeniería de Proyectos. Me complace enormemente dar paso a una mesa redonda estupenda, estupendísima, no solo por la calidad de las ponentes, que son las personas que habéis sentadas a la mesa, sino porque se hace en este marco, en esta escuela, se hace en este momento en que nos apetece tanto hacer estas cosas y no os digo más, os guardo una sorpresa para el final. Mi nombre es Núria Salán, soy profesora de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Tarrasa, soy profesora de esta escuela, concretamente soy profesora de metalurgia, la dama de hierro, no hagáis caso que soy muy cariñosa, y soy presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología. Esa es mi relación con los proyectos en la ingeniería y también, en tanto que soy de la casa, pues la confianza de que me han pedido que modere esta mesa redonda. Entonces, haciendo uso de lo mejor que tengo, que es mi agenda telefónica, avisé a 4 amigas que son excelentes profesionales en el ámbito de proyectos de la ingeniería, en el ámbito TIC en general, pero os las voy a presentar. La que está más cerca de mí, Marisol López. Ella es, lo voy a leer para no decir una palabra errada de otra, os lo voy a leer, porque yo siempre digo Marisol es una caña, pero claro, así. Marisol es la directora general de Innovación y Cultura Digital de la Generalitat de Cataluña. Es creadora del blog de Cultura Digital, se ha especializado en el impulso y fomento de la innovación cultural y de políticas para el desarrollo de proyectos y programas que relacionen el arte y la cultura con el mundo digital y la tecnología, así como en la creación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Cultura Digital. Como podéis ver, no podíamos tener a nadie mejor que ella en este ámbito. A su lado está Montse Guàrdia. Montserrat Guàrdia Güell, es ingeniera superior de telecomunicaciones y máster en administración de empresas con más de 20 años de experiencia en dirección de áreas de tecnologías de la información y operaciones, liderando proyectos de transformación operacional y de lanzamiento de nuevos negocios en multinacionales. Es co-founder y CEO de Biconion, también es co-founder de la Fundación ELIS en Alicante, co-founder y ex-VP del consorcio Alastria y presidente de la Quantum Blockchain Alliance. También en estos momentos, Montserrat Guàrdia Güell es la presidenta del Consell Social de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchísimas gracias por dejarte enredar, Montse. A su lado está Rosa Paradell. Rosa Paradell es ingeniera superior de telecomunicaciones, diplomada en ciencias empresariales y máster en ingeniería y gestión de las energías renovables. Ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en las gerencias de Retevisión, Auna y ONO. Actualmente es directora de desarrollo de negocios en IDOSCAT y recientemente salió publicada una relación de las 150 personas más influyentes en el tema de 5G a nivel mundial y ella forma parte de este grupo selecto de 150 personas. Como comprenderéis, era la mejor ponente para hablarnos de algún tema relacionado con esto. Y, en último lugar, y no por esto menos importante en absoluto, Meritxell Bautista. Meritxell Bautista es referente en el sector de emprendimiento TIC en Cataluña. De formación, ella es abogada y experta en marketing. Es miembro del Consejo Asesor de Fibracat y de Fibracat Televisión. Forma parte del Consejo de FIDEM, del Patronato de la Universitat de Girona y del Consejo de ODE, en representación de la Cámara de Comercio de Barcelona. ODE es el Observatorio de Dones Empresàries i Emprenedores de Catalunya. Ellas 4 forman este panel que bajo el título de la gestión de proyectos generadores de riqueza en el siglo XXI, que es un título tan genérico como podíamos imaginarnos, lo que nos van a hablar es de su experiencia y de la relación de los proyectos en la ingeniería y de las TIC, de los diferentes enfoques de las TIC en los proyectos de la ingeniería en este siglo XXI, en lo que nos queda por delante del siglo XXI. Así pues, con este debate abierto, tenemos la suerte de que ellas son amigas y entonces la complicidad siempre ayuda a que fluyan los temas. Yo me gustaría, por favor, que una por una me explicarais en 2 líneas, si puede ser, a qué os dedicáis, cuál es vuestra actividad como expertas en un ámbito en el que los proyectos de ingeniería creo que tienen alguna cosa a ver con vuestro día a día. Montserrat, ¿qué te parece, Montse, si empiezas tú, por favor? Gracias, Núria, y muchas gracias por la presentación y muchísimas gracias por estar en esta
vuestra casa, ¿no? Que siempre es de agradecer y nada, animaros como presidenta del Consejo Social esta vez a seguir viniendo aquí en todos estos congresos internacionales y nacionales. Tenemos muchos y muy variados y en lo que me dedico, y ahí va la respuesta a tu pregunta, Nuria, es sobre todo a profundizar, como siempre, en el último límite, ¿no? Donde estamos en el último límite de lo que sería la tecnología de telecomunicación. Ahora mismo, ¿no? Yo creo que estamos profundizando mucho en redes descentralizadas, la gestión descentralizada de infraestructura y de código, y luego también pues cómo en el futuro podríamos aplicar la cuántica pronto. Soy miembro del Comité de Estandarización de Tecnologías Cuánticas de europeo e internacional, e intentamos un poco en esta frontera pues profundizar. Y al mismo tiempo, y porque no me parece menos importante, es acercar cualquiera de estas novedades al día a día de cualquiera de nosotros, ¿no? Soy una firme convencida de que la tecnología no es solo para los rincones de mentes expertas, sino que es para cualquiera, para todos nosotros y en cualquier edad y en cualquier situación. Entonces, sobre todo me dedico a hacer el puente entre las dos. Si te tuviese que poner una etiqueta con una palabra, si te pusiera blockchain, ¿te sentirías identificada? Totalmente. Totalmente, pues guárdate la etiqueta, porfa, para luego. Entonces, a continuación, me gustaría, por favor, que Rosa Paradell me explicara su día a día. Muy bien. Pues mi cargo, tengo una tarjeta desplegable que pone Innovation Business Development for the Public Sector. Soy la directora de Innovación y Desarrollo de Negocio para el sector público en IDOSCAT. IDOSCAT es un centro tecnológico de tecnologías digitales avanzadas, ¿vale? Que bueno, nuestros patrones fundadores son la Generalitat de Cataluña y la UPC. Estamos en el Campus Nord, allí en Barcelona, y trabajamos con lo que son las tecnologías digitales avanzadas. Entre ellas, y por la que IDOSCAT es muy conocido y reconocido, es las tecnologías de comunicaciones del futuro, que llevamos desde el 2013 trabajando en 5G y ahora ya estamos investigando en 6G. En concreto, yo, dentro de IDOSCAT, lo que hago es... digamos que en IDOSCAT hay los investigadores, doctores, ingenieros de telecomunicaciones o doctores en informática, que la mayor parte de ellos hablan un idioma que los usuarios de la tecnología pues no van a entender, ¿no? Y mi labor es precisamente, yo muchas veces digo, como de traductora y intérprete entre las necesidades de las diferentes industrias, de las diferentes aplicaciones y la tecnología, ¿no? En concreto, trabajando para el sector público, lo que hacemos mucho es ayudar al impulso de la adopción de las tecnologías digitales, trabajando con, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, la Dirección General de Innovación de Políticas Digitales, y allí pues hacemos desde trabajar con comunidades y impulsar los pequeños clústeres o asociaciones de las empresas TIC más innovadoras con estas tecnologías digitales que son inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, los drones, el New Space, el blockchain, ¿no? Todas estas tecnologías que estamos hablando, pues ayudar a las empresas para posicionar Cataluña como un polo de innovación en tecnologías digitales avanzadas en el sur de Europa y también impulsar la adopción de estas tecnologías en los sectores verticales de aplicación estratégicos, sobre todo en Cataluña, aunque también trabajamos muy a nivel europeo, sobre todo, ¿vale? Creo que esto ya sería. Me ha parecido fantástico. Si te tuviera que poner una etiqueta en algo para identificarte así de colorines, sí. Te pondría 5G. 5G o 6G, o 7G, o 15G. 5G. Sí, 5G. De momento sí, 5G. Sí. Es lo que llevo ya unos años haciendo difusión. Perfecto, pues te guardamos la etiqueta para luego. Fantástico. Meritxell Bautista, es tu turno. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Si tengo que resumir a qué me dedico, la realidad es que a lo que me dedico es justo a dar voz y altavoz para que estas universidades se llenen prioritariamente también de mujeres, intentando crear referentes dentro del mundo de la tecnología. Soy presidenta de FibraCat Televisión y FibraCat Televisión se creó en pandemia, con yo aburrida, levantando un teléfono y dándome cuenta que, como decía antes Nuria, yo
soy licenciada en Derecho y aterricé en el sector de las telecomunicaciones como consejera delegada de FibraCat, que es un operador de telecomunicaciones, y de repente me di cuenta que dentro del mundo de la empresa y de la dirección, pues ya no es que fuéramos muy pocas, sino que es que además en tecnología aún el porcentaje jugaba más en nuestra contra. A partir de aquí, lo que hicimos o lo que hice fue vamos a hacer que las chicas dejen de tener miedo de las carreras tecnológicas y vamos a hacerlo mostrando referentes de mujeres potentes como las que están hoy aquí, de muchas de las que hay en universidades, en empresas, etcétera, etcétera, para que lleguen a esta universidad, para que lleguen a estudiar estas carreras y luego sean referentes tecnológicas del futuro. Así que no voy a decir que soy la más feminista de esta mesa porque no va a ser el caso, pero sí que uno de mis objetivos es tener el empeño de no tener que esperar a 2156, como dicen muchos, para llegar a la igualdad, sino que además, si el futuro es tecnológico, el futuro debe ser tecnológico y femenino. Y en eso es en lo que más me dedico. Pues la etiqueta te la voy a poner claramente. Comunicación en violeta, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Marisol, que lleva días diciéndome, yo no sé qué pinto ahí, Sí, claro. yo no sé qué pinto ahí. Ahora yo lo iba a decir yo sola, porque... Lo ibas a decir tú sola, chicos, por favor. yo no sé qué hago aquí, porque ni soy ingeniera... Nadie es perfecto, filóloga, Marisol. ¿Sabes? Que estoy como en la otra punta del espectro. Pero precisamente me ha hecho gracia algunas de las cosas que habéis dicho vosotras, porque creo que todas tenemos una parte en común. Ahora os explicaré lo mismo. Cuéntanos tu día a día. Un momento, déjame un momento. Venga. Salán. Sí. Que es que tenemos un punto de conectoras, ¿no? Y yo creo que esto es como muy necesario cuando trabajas en temas de tecnología. Y vosotras conectáis desde una parte y yo quizás estoy conectando desde la otra. Entonces, yo sobre todo me dedico a que los sectores culturales se miren más cómo la tecnología les puede ayudar a abrir más las posibilidades de creación, de difusión, de exhibición de proyectos artísticos y, por tanto, pues tienes gente que está llevando robots a escena o tienes gente que está trabajando en NFTs o que está utilizando blockchain en temas de música o yo qué sé, o en videojuegos, etcétera. Como todo esto, porque además es una buenísima manera de hacer llegar toda esta tecnología a la gente, que a lo mejor no la entiende o no la capta en términos un poco como más genéricos, pero a que la pones en algo que tienen en su día a día, ¿no? Que cuando hables, yo qué sé, pues eso, estar jugando un videojuego y allá hay una capa de blockchain, quizás es más sencillo, ¿no? La adopción de todo esto. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es esto, es cómo multiplica las capacidades de tener formas diferentes. Había hace poco en el Sonar crearon un proyecto con un órgano en el que una inteligencia artificial tocaba el órgano que hay en el Palau Güell, de manera que los humanos no pueden tocar, ¿no? Entonces, toda esta cosa del humano, no humano, hay toda una reflexión aquí, toda una ética y toda una manera de ver y todo un futuro de maneras de crear arte y de concebirlo. Concebir. Gracias. Que me parece súper interesante. Y por otra parte, pues eso, ¿no? De esta parte de conexión, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología desde el siglo pasado. Y entonces creo que eso, ¿no? Que intentar hacer entenderse la gente. Y me ha hecho gracia porque me parece que todas tenemos un poco esta idea de cómo acercamos conceptos que a veces parecen un poco muy profesionales, ¿no? Que para la gente que sois ingenieros, pues seguro que son súper obvios, a gente que está en otro sitio, pero para ellos es su día a día. Que esta también es la otra chapa que meto siempre que tengo un micrófono, que es... A veces nos parece a la gente que estamos en otras, ¿no? Hace poco, por ejemplo, lo explicaba una gente que eran un congreso internacional de ópera. Entonces, claro, ópera, pues estaban en otro mundo. Y yo les decía, es que es importante que conozcáis todo esto de lo que estamos hablando, de los que están, ¿no? Todo esto que conocen ellas,
porque esto es nuestro siglo, es nuestro momento, no es el futuro, no es los hijos, no es lo que va a pasar. Es lo que está pasando, nos afecta y si no lo conocemos, no estamos viviendo nuestro tiempo ahora. Pues yo tengo claro que tenías que estar aquí. Y además, si te tengo que poner una etiqueta, te voy a poner la A de STEAM, esa A central de las disciplinas STEAM. Ahora que os han explicado aproximadamente a lo que se dedican cada día, que os puedo asegurar que su día a día es terriblemente diverso y es muy creativo, su actividad constante, yo que las conozco y las sigo de cerca, vamos a centrarnos en lo que sería el eje del Congreso y de esta mesa redonda, que es la gestión de proyectos como generadores de riqueza. Desde los 30 años que yo llevo en la universidad, he visto cómo el departamento de proyectos en la ingeniería era el departamento de los más grandes de la escuela, de los más consistentes y consolidados de la universidad. He podido comprobar cómo, aunque yo me he dedicado a la metalurgia, la gestión de proyectos era absolutamente transversal y necesaria. Hemos introducido los proyectos como un método de aprendizaje, como un método de enseñanza para eliminar aquellas maneras pues, más arcaicas y de Alfonso X el Sabio de enseñar. O sea, hemos podido implementar esta metodología tan ingenieril en nuestro día a día de una manera pues, muy habitual y, como digo, muy transversal. La gestión de proyectos es lo que da sentido a la ingeniería en general. Esa es la interpretación que yo he hecho y he tenido excelentes mentores y mentoras en este sentido que me han ayudado a verlo, me han abierto los ojos en este sentido. Entonces, cada una de vosotras desde vuestro ámbito, ¿qué pensáis que ha aportado? Ahora, por ejemplo, Montse, hablo contigo. ¿Qué crees, en tu opinión, que ha aportado el blockchain a la gestión de proyectos como generadores de riqueza en este siglo XXI? O sea, lo que haya aportado hasta ahora, que llevamos casi un cuarto de este siglo, pero lo que puede venir en lo que nos queda por delante. Adelante. Sí, yo creo que no es que blockchain aporte, sino que la gestión, ¿no? Yo creo que la evolución de cómo gestionamos un proyecto ha generado la blockchain. O sea, el concebir una tecnología que es descentralizada en múltiples máquinas que funcionan al mismo tiempo para hacer que, ¿no? Entre otras cosas, hacer que el intercambio de valor sea aceptado por toda una comunidad de personas que no se ven, que están repartidas globalmente, y además acordar cláusulas contractuales, ¿no? Al final lo que hacemos es condiciones, ¿no? Si pasa esto, haz esto, y si no esto otro, automatizarlas en software. Esto solo es posible si y solo si las personas que están desarrollándolo y que lo están implementando tienen nociones de las tres, ¿no? Digamos, de las tres palancas de una gestión de proyectos, ¿no? Que es el coste, la calidad y el tiempo, ¿no? Si sabemos implementar bien esto, conseguimos que personas que están distribuidas y que no se ven puedan ponerse de acuerdo en hacer líneas de código que tengan sentido para toda una comunidad muy grande. Entonces, yo creo que la consecuencia, podemos decir que tenemos tecnología descentralizada blockchain porque una gran multitud de personas que programan han entendido lo que es gestionar en tiempo, calidad y coste. Entonces, yo creo que es la base de la gestión de proyectos. Luego me vas a preguntar, vale, gestión de proyectos empuja a que haya la blockchain, pero ahora que tenemos blockchain, ¿cómo implementamos un proyecto en blockchain, ¿no? Pues implementar un proyecto en blockchain es una evolución todavía más sofisticada, porque los que, ¿no? En un congreso como el de hoy pensaremos en una gestión de proyecto en cascada, ¿no? Donde tengamos nuestras fases, donde tengamos una fase de diseño, una de implementación, una de test y una de puesta en producción. Pero ya hace tiempo que en el software libre se trabaja lo que llamamos en Agile, ¿no? Con agilidad en Agile. Y ahí, pues, estas fases las cortamos y las hacemos al mismo tiempo. Bueno, pues la blockchain nos obliga a trabajar constantemente gestionando el proyecto en Agile. Los proyectos blockchain de éxito son los que están en metodología Agile porque precisan que en cada momento de la implementación hayan acuerdos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estás diseñando, tienes que ver implementado ese contrato inteligente. Entonces, estás haciendo ciclos muy cortos de gestión de actividad y las entregas son cortas, ¿no? Entonces, vamos haciendo lo que se llama un escalado de pequeños proyectos, de pequeños pedacitos gestionados en Agile de forma remota. O
sea, que esto sería, de ahí la complejidad de saber gestionar muy bien un proyecto en cascada para poder aplicar el Agile en magnitud, ¿no? En volumen. Yo creo que esto se lo tendríamos que decir, pero muy poquito a poquito, a los dirigentes políticos de Europa para que lo entendiesen, porque creo que ni tienen acuerdo ni tienen esta capacidad de agilidad que comentas. Perdón, pero no podía evitarlo. Muchísimas gracias por la exposición. Rosa, hablo contigo. ¿Qué crees que la tecnología 5G ha aportado en estos casi 25 años que llevamos del siglo XXI en la gestión de proyectos como generadores de riqueza o lo que nos queda por delante? Lo que todavía no sabemos, pero tú casi que sí. Cuéntanos. Bueno, para empezar, la tecnología 5G se está empezando a desplegar ahora, por lo tanto, no ha tenido tiempo todavía de aportar demasiado, pero bueno, al final, esto para los que no lo sepáis, la tecnología 5G es la quinta generación de telefonía móvil, es una generación que representa un cambio, un salto, no es una evolución, es un salto muy importante porque no solo incrementa la velocidad hasta hablar de gigabits por segundo, 10 gigabits por segundo, o la inmediatez de las comunicaciones a tiempo casi real de 1 milisegundo, o la alta densidad de dispositivos, 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, o la conectividad, digamos, resiliente, ¿no? Sino que además implica una gestión también descentralizada y basada en software de la red, que es mucho más flexible, ¿vale? Y nos permite una flexibilidad que hasta ahora no teníamos. Entonces, esto lo que nos va a permitir, por ejemplo, en lo que sería gestión de proyectos, ¿no? O sea, si nos centramos en la parte de gestión de proyectos y intento pensar en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de una construcción o una gestión industrial, ¿no? Tenemos muchísimos sensores, muchísimos elementos que tenemos que estar gestionando, que estar monitorizando en tiempo real. Hacemos, ¿no?, gemelos digitales de nuestras instalaciones para poder hacer un seguimiento y poder tener esta visión en tiempo real, ¿no?, con la información fidedigna y sin fallo, ¿no?, que nos permita realmente dar estos servicios críticos que hasta ahora no nos atrevíamos con una telefonía móvil porque había limitaciones de conexiones a la vez, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez que estemos en un evento musical o algo y no podemos enviar un mensaje, ¿no? Esto pasa a las personas y a las máquinas, ¿no? Porque todos estamos compartiendo el mismo espacio físico o espectro, ¿vale?, radioeléctrico. Por lo tanto, aquí tenemos una mayor capacidad de conectividad en tiempo real que nos facilitará toda esta gestión de instalaciones, procesos, etcétera. Y la verdad es que lo que estamos trabajando es en ver de qué manera realmente nos queda mucho por aprender, cómo el 5G va a transformar nuestros procesos y nuestras actividades. Estamos en ello, ¿no? Y esto lo hacemos conjuntamente pues con todos vosotros, ¿no? Con todos los que no sois expertos en 5G, pero lo sois en vuestros ámbitos y tenemos que ver juntos, ¿no? Tenemos que co-crear cuál va a ser este impacto. Caramba, muchísimas gracias. O sea, realmente me tengo por mujer tech que no TIC, pero ganas me están dando de ponerme a ello, ¿eh? Muchísimas gracias. Meritxell, me gustaría, por favor, que me dijeras, desde el ámbito de comunicaciones, las telecomunicaciones, la telefonía móvil, la televisión, la radio, lo que es el ámbito tuyo laboral o profesional de tu día a día, ¿cómo ves la relación que pueda tener estos ámbitos profesionales con la gestión de proyectos como generadores de riqueza? Bueno, aquí hay diferentes temas. Cuando hablamos de comunicación en el sentido de dar visibilidad, yo doy un ejemplo realmente muy, muy claro y era acercar de manera natural a todo el mundo lo que es la parte de lo que es Internet, lo que son las TIC, lo que son las telecomunicaciones o lo que es simplemente el mundo en el que nos movemos ahora. ¿Cuándo más lo hemos visto? Pues bueno, me remonto a 2 años atrás, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que esa revolución tecnológica de la que todo el mundo hablaba, pues a nivel bofetón en la cara a 300 kilómetros hora, nos lo llevamos con una pandemia, ¿no? Y ese bofetón de repente era, ¿tú no sabes lo que es una revolución tecnológica? ¿No? Entonces era el boom, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que dependiendo de dónde vivas, dependiendo de tu nivel económico, dependiendo de tu nivel social,
tenías acceso o podías continuar trabajando o no, o seguir estudiando o no. ¿Qué hicimos? Por ambos lados, desde la parte de las telecomunicaciones, desde los operadores, que además lo hicimos todos los operadores en general en toda España, pues intentar ponernos las pilas y evitar romper una cadena económica que una pandemia nos rompía. Yo creo que es importante recordarlo porque además nos dimos cuenta y de manera muy fácil, y lo voy a poner con ejemplos muy fáciles, de que la gente más mayor, no tan habituada a las telecomunicaciones, a Internet, si le hacías una videollamada se ponía el móvil en la oreja, ¿no? Y tú veías una oreja peluda que era la imagen de una videollamada porque les tenías que explicar, no mamá, ponte el teléfono delante de la cara porque si no, no nos vamos a ver. Algo tan simple o fácil o tonto como puede ser esto, lo que nos dio la realidad es de esa brecha digital que teníamos en las zonas rurales, ¿no? De aquí también la importancia que decíamos ahora. Hay veces que no puedes llegar con fibra óptica a un determinado sitio porque es que es imposible que podamos llegar, pero en cambio hay otras tecnologías como puede ser también el 5G, como podía ser como es y era el 4G, que nos permitía conectarnos también sin la necesidad de tener el pepino de capacidad o de velocidad más importante de fibra, ¿no? Entonces, de repente, alguien dijo, es que resulta que no puedo teletrabajar porque vivo en un pueblo, pero en cambio no quiero vivir en una ciudad porque no quiero estar encerrado en un piso de 50 metros cuadrados sin balcón, y hubo una fuga general de personas y movimientos. Lo que hicimos y que hicimos también desde las empresas, tener que poner las bases como para hacerlo, ¿no? Y explico todo este rollo para que, divertido no es, pero sí que como con mucho ejemplo, y es porque luego nos vamos a la parte de la comunicación y es, oye, ¿por qué no explicamos a la gente que Internet no es tan complicado? ¿Por qué no acercamos estos proyectos que cuando hay veces que se explica con la tecnología, con el vocabulario de un ingeniero, los que no lo somos no lo entendemos? Pero en cambio, si lo explicamos de una manera normal, la señora María de turno, que es quien necesita y a la que va dirigida, y a todos los habitantes y personas, sean tecnológicos o no, era necesario. De ahí crear un canal de televisión, porque quizá no teníamos acceso a Internet, quizá no podíamos estudiar porque no teníamos una conexión a Internet, pero en cambio hay una televisión en cada una de las casas con TDT, conectado a una antena, que aquí da igual que vivas en la punta de una montaña o que vivas en la Gran Vía de Madrid o en el Passeig de Gràcia de Barcelona, y en cambio una televisión sí que permitía que llegáramos sobre todo a ese público más vulnerable que estaba solo, que además podíamos enseñarle determinados tips para que se pudiera conectar. Así que, como resumen, creo que está bien. Fantásticamente bien. Puedo deciros que yo que estuve viviendo en primera persona con ella, el nacimiento de FibraCat TV fue realmente trepidante, porque era un contrarreloj, aunque realmente nadie apretaba, pero era el tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya, y tenemos que hacerlo ya. Pero bueno, Marisol, no me he olvidado de ti, aunque sigas pensando que no sabes qué haces aquí, yo te quiero aquí y me gustaría, a ti que te he puesto la etiqueta de cultura digital, que me digas, por favor, la cultura digital en todo este mundo de proyectos en ingeniería, realmente la cultura digital ha sido clave. Y quiero que me lo digas tú, ¿qué tan clave ha sido y qué es lo que puede hacer por nosotros mortales de los que estamos con tornillos y que no vemos la A del arte y el amor de la cultura digital que tú sí que ves? Cuéntanoslo, por favor. Me encanta ser la friki más friki. Generalmente lo soy por el otro lado, porque me encuentro en cosas así de cultura que yo soy la que llevo las partes como tecnológicas, y aquí soy la que menos, ¿no? A mí me gusta mucho ser la última porque sí recojo cosas y veo que hay temas de los que se hablan que alguna gente que trabaja en estos temas ya están trabajando, por ejemplo, ¿no? Pues los métodos Agile en la creación de videojuegos y todo lo que es la iteración y todo estos sistemas funcionan exactamente igual, ¿no? Lo que tú dices. Y sí que ya me acordaba oyéndoos hablar ahora, ¿no? Por ejemplo, de todos los proyectos estos que hay de poner artistas en centros tecnológicos, como por ejemplo en el CERN, ¿no? de Suiza, que hay un proyecto desde hace muchos años del Arts at CERN,
que pues hace esto, ¿no? Coge artistas y los pone a trabajar allí con tecnólogos y con sus grandes aparatos. Aquí el Barcelona Supercomputing Center también está haciendo cosas. Y en la exposición que hubo en el CCCB hace un par de años, o 3, porque con lo de la pandemia al final hay un año que lo tenemos ahí un poco perdido, que hubo una exposición de cuántica, había unas cuantas obras de las que se crearon allá, ¿no? Con un poco esta mirada. Todo esto lo que hace es esto, ¿no? De esta especie de acercar una mirada diferente y también, no sé si viene muy a tema, pero os estaba escuchando y pensaba, hace mucho tiempo ya que se dice que la ciencia ficción lo que hace, o sea, ciencia ficción, o sea, estamos hablando de escritura y películas y tal, crea el punto de futuro de las cosas que vosotros, o sea, que los ingenieros acaban creando, ¿no? O sea, si hay alguien que dice se podrá ir a Marte y volver y aparcar, y entonces tienes a gente que está creando esto. Quizás no porque hayan leído una novela que lo dice, pero sí que crea un imaginario de futuros, ¿no? Entonces, esta cosa de lo que es la cultura como creador de imaginarios de futuros que os dan ideas, trabajos, ponen deberes a los tecnólogos, me parece que es un trabajo que está muy bien y que es una manera muy buena de mirar. Por eso también quizás hay tanta gente tecnológica que se dedica a escribir ciencia ficción, que eso también es como un punto bastante curioso, ¿no? Entonces yo creo que hay... Cuando la gente de los sectores culturales me vienen a preguntar qué es blockchain, por ejemplo, que es un clásico en la vida, que yo creo que hay una persona que trabaja en el Departamento de Cultura que se lo ha explicado 8 veces, y las últimas veces le digo, mira, yo no sé cómo funciona la lavadora, perdonadme, ya sé que vosotros sí, pero yo no sé cómo funciona la lavadora, pero sé para qué sirve, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de destilar vuestro conocimiento en la practicidad de la creación, ¿no? Y a partir de aquí que pasen cosas que no pasarían si vosotros no lo crearais y si nosotros no estuviéramos para hacer esta especie de traducción. También lo escuchaban, y hace poco escuchaba una conferencia o hablaba con una persona que están trabajando con una inteligencia artificial, por tanto, aquí hay un algoritmo que se ha descentralizado. Por tanto, al final, ¿quién es el creador en todo esto, no? Y todo el mundo del DAO, ¿no? Yo creo que aquí hay todo un universo que hay alguien que se inventa, hay alguien que hace un proceso de, ¿no? Pues como tú decías, de llevar todo esto a un buen punto y un mercado. Y luego hay unas posibilidades de mercado que a veces me parece que la gente de la tecnología no acabáis de ver, que os ayudan no solamente a llegar a otra gente, no solamente a llegar a una riqueza o a un ingreso o a un modelo de negocio interesante, sino que además hay un poder transformador que yo creo que además es muy rewarding, ¿no? ¿Cómo se dice? Rewarding. Gracias. Ahí estamos. No sé si te he contestado en absoluto, pero... A ver, yo lo que me parece es que cada una de vosotras ha aportado una pieza para el puzzle que acaba siendo la gestión de los proyectos en ingeniería. Pero fijaos en que la palabra riqueza no ha salido. Porque el concepto riqueza es un concepto que depende de quién se lo preguntes, pues lo va a interpretar de una manera o de otra. Ellas, cuando les he preguntado por los proyectos como gestión de riqueza, nos han respondido desde lo que para ellas es la riqueza y en ningún momento ha salido el aspecto monetario, cosa que celebro enormemente. Entonces, la riqueza, la verdadera riqueza de los proyectos ha sido muchas veces esta aplicación, esta utilidad, esta capacidad de mejorar la vida de las personas, porque supuestamente para eso es. Por cierto, Marisol, yo te estaba escuchando y cuando hablabas de la ciencia ficción y como creadora de proyectos de futuro, me ha venido a la cabeza, y permitidme que haga el KitKat, es que si no lo cuento me va a sentar mal, que cuando Ingo Lehmann, que es una de las geólogas y sismólogas más famosas que hemos tenido en el siglo XX, se le ocurrió decir, y demostró además matemáticamente, que el centro de la Tierra era macizo, una parte de la comunidad científica le decía, no puede ser, si Jules Verne había escrito que se podía viajar al centro de la Tierra, será porque era hueco, ¿no? Entonces, hemos tenido que luchar a veces contra cosas de estas, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, os hablaba de la riqueza. Mirad, la riqueza en los proyectos de la ingeniería se puede interpretar como queráis. En estos 2 años de pandemia que no podemos evitar tenerlos debajo de la piel, yo he vivido como algunos proyectos de ingeniería se han creado de la nada para solucionar problemas enormes, problemas urgentes, problemas que no podían esperar, como habéis comentado.
Uno de los proyectos que he vivido en primera persona y ellas también ha sido el proyecto de los COVID Warriors. Los COVID Warriors han sido un grupo de personas que desde diferentes lugares del mundo se reunían a altas horas de la madrugada en función de en qué parte del planeta estuvieras para buscar una solución a la voz de ya para solucionar problemas como cómo conseguir hacer 2.400 test PCR al día. Porque nos encontramos que, además esto era un problema a nivel internacional, que el personal sanitario hacía test PCR, hacían 50, hacían 100 y el 101, el personal sanitario estaba tan agotado que lo hacía ya no tan fiable. Y entonces se diseñaron unas máquinas que podían hacer en un día 2.400 test PCR con la misma fiabilidad, desde el primero hasta el último. Esto requirió de expertos en programación Python, de expertos en programación de todo tipo, de expertos en fabricación de componentes, expertos en selección de materiales, de comandantes que lideraran el que digo porque Montse era una de las comandantes. Y entonces estas personas, cada uno, y hablo cuando digo desde todo el punto del mundo, Andreu Bea, que era la persona que estaba ahí como central de datos, que estaba en Madrid, pero había en Moscú, había en Masnou, había gente en todas partes, conseguir enredar a los conductores de trenes para que desplazaran las máquinas, porque una vez las máquinas se fabricaban, había que enviarlas a los hospitales de toda España y no se podían poner en el tren porque está prohibido enviar, después de los atentados del 11M, no se podían enviar paquetes sin una persona que los llevara y entonces enredábamos a los conductores de la Renfe para que en el AVE llevaran las máquinas como si fueran su propio equipaje. Todo esto se desplegó y esto fue uno de los mejores proyectos en ingeniería de los que ha generado más riqueza. A partir de ahí vinieron los ASUM, las máquinas que eran capaces de limpiar, higienizar una sala hospitalaria en segundos y a partir de ahí vinieron los primeros proyectos de medición de CO2, en tanto que se estableció una relación, una correlación inmediata entre la cantidad de CO2 de una sala y el riesgo de propagación de un virus. Proyectos como estos. A mí me gustaría, yo lo siento porque os he chafado el más chulo, que me dijerais cada una de vosotras, por favor, ¿qué proyecto de ingeniería ha sido para vosotras un proyecto que ha generado enorme riqueza desde vuestro punto de vista y por qué? Entonces, voy a mantener el mismo ritmo, el mismo orden que he mantenido. Montse, por favor. Sí, creo que, bueno, hay tres cosas que creo que, bueno, es muy importante de lo que han dicho Rosa, Txell y Marisol antes, que siendo este el congreso, ¿no? Un congreso de gestión de proyectos, yo creo que lo que estamos comunicando aquí es que una de las grandes ventajas de gestionar un proyecto en el siglo XXI, y gracias a esto pudimos gestionar algunas innovaciones por desesperación durante la pandemia, es la capacidad de los humanos que tenemos, que es con una variable más dentro de un proyecto, ¿no? Si nosotros sabemos gestionar bien los riesgos como oportunidades en un proyecto, en cualquier proyecto, no importa el tamaño ni el propósito, es una palanca. Antes hablabas de la palanca económica, yo creo que la mejor aquí es la gestión del riesgo como una oportunidad dentro de un proyecto. Y la segunda palanca es la gestión de los recursos y entre ellos los recursos humanos, ¿no? La gran variable que puede convertir y que no sabemos muy bien cómo determinar un proyecto en un cisne negro, ¿no? Que no hemos podido anticipar ninguno de sus riesgos, es la capacidad que tengamos en hacer que la variable más indómita, que es la persona que trabaja en estos proyectos o la persona que recibe el resultado de esos proyectos, tenga y vea el mismo propósito que todo el grupo. Entonces, la visión, ¿no? de cuando quieres ejecutar o gestionar un proyecto, la visión de todo el equipo que está haciendo ese proyecto y de quien va a recibir el resultado del proyecto sea la misma, es la garantía de que el proyecto va a tener éxito, ¿no? Pues durante la pandemia, ¿no? Realmente pues lanzar una televisión es porque teníamos un líder, ¿no? Que sabía seguro que el impacto iba a llegar a mucha gente y había un propósito de todo el equipo en que esto pasara. Pues durante también la gestión de los proyectos de ingeniería, 17 proyectos, cada uno de ellos con un impacto, era que la gente que trabajaba en ellos estaba convencido que solo haciendo un poco bien su parte y sumando un poco bien su parte con la del resto del equipo, llegaríamos a un propósito. Para mí el proyecto que todavía no ha explotado, no ha sido realmente lo que tiene que ser y lo que necesitamos que sea, obviamente será la trazabilidad de todos los elementos que se precisan en una gestión hospitalaria
y de centros de residencia a través de una red que garantiza el registro y la trazabilidad, ¿no? Como es la blockchain. Hemos conseguido, gracias a la pandemia, que haya trazabilidad de consentimiento. Oye, yo estoy lejos, pero voy a dejar registrado como si fuera un tatuaje en la red de que he dado consentimiento para hacer algo, y estamos evolucionando hacia la identidad digital, pero todavía, ¿no?, lo que sería el sistema hospitalario conectado, al menos en nuestro país, que somos 17 comunidades autónomas, conectado y pudiendo trazar alguna información que es de vida o muerte para algunas personas, creo que lo hemos iniciado, pero lo debemos completar en un futuro. Y el segundo, que voy a hacer dos, es el de Asun, ¿no? Has comentado, creo que ya se ha validado, ha salido en una revista científica, o sea, se ha hecho todo el proceso para validar que la luz ultravioleta C mata virus y bacterias de todos los tamaños e índoles que están en nuestros hospitales, y que matarlas con el sistema químico nos cuesta X días, ¿no? Y aún así no somos eficientes. En cambio, esta luz dura segundos, minutos, y elimina estas bacterias, y conseguiríamos reducir las muertes por sepsis, ¿no? Sepsis, sí. Sepsis. Con lo cual, yo creo que son dos proyectos que están ahí, que se han arrancado y se han acelerado, pero que debemos continuar. Pues yo invito a las personas que nos estáis escuchando, nos estáis viendo aquí en la sala, que por favor busquéis información sobre los proyectos de los que habla Montse, proyectos de COVID Warriors, los proyectos de los superrobots, que así se llamaron, que hacían los 2400, o las máquinas ASUM, que son estas que comenta Montse. Ahí lo dejo. Rosa, para ti, ¿cuál ha sido el proyecto que ha generado más riqueza en este momento, en estas condiciones? Cuéntanos. Pues la verdad es que llevo un rato desde que lo has preguntado pensando, y quizás el que más me apetece explicar, ¿no? El que más me gustaría compartir, está muy orientado a lo que son, cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a las personas que están solas, a las personas mayores, a la gente que vive en entornos remotos, ¿no? De qué manera con las tecnologías, pues desde proyectos en el que hemos estado trabajando en I2CAT, que es el proyecto Vinclas, que es un proyecto que ganó el Ayuntamiento de Barcelona con la Fundación Bloomberg, un premio millonario para desarrollar una aplicación para que la gente que vive sola pueda relacionarse con sus familiares, con otras personas que estén en una situación parecida a ella, o otro proyecto que hemos trabajado desde I2CAT, que también ganó un premio con el Ayuntamiento de Barcelona y la Mobile World Capital, que son unos robots. Son unos robots que mediante inteligencia artificial les dejamos estos robots durante un tiempo a personas mayores en Barcelona, y estos robots hablaban con estas personas, eran capaces de, bueno, aparte de establecer una conversación, lo que podían monitorizar era si esta persona estaba en sus cabales. Sano juicio. ¿Sabes? O sea, estaba perdiendo facultades de alguna manera y era capaz, pues, de tomar acciones, avisar a los médicos, etcétera. Yo creo que para mí, bueno, también estamos haciendo otros proyectos que con esta tecnología que os decía, ¿no? El 5G, como no, tiene que salir por aquí. Todo lo que es la teleasistencia, la monitorización remota de pacientes, ¿no? De todo tipo de pacientes que de enfermedades que sean físicas, pero de enfermedades que a veces pues no son tan físicas, ¿no? Y que nos pueden, las personas están mejor en casa que en un hospital, están mejor en casa que en una residencia, y que mediante estas tecnologías puedan los expertos conectarse en tiempo real, no solo para hablar y ver a la persona, sino para monitorizar diferentes parámetros y poder tomar acciones, ¿no? Para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, yo me iría hacia este tipo de proyectos, que creo que son los que aportan más riqueza, pero no una riqueza económica, sino otro tipo de riqueza. Fantástico, me parece fantástico que además que estábamos intentando sacar a la luz o a flote estos sectores emergentes en los proyectos en emprendimiento, y nos has puesto un ejemplo fantástico. Muchísimas gracias. Meritxell, cuéntanos. Pues mira, la verdad es que es cierto que además todos tenemos como una sensibilidad especial, como decíamos, en estos 2 últimos años sobre todo, ya 2 años y algo, ya no sé, nos van pasando, yo creo que hemos perdido como un año no diré de vida, pero sí de que no sabemos bien
donde estamos. Y no voy a hablar de un proyecto concreto porque además la mayoría son muy potentes, pero sí que quería destacar sobre todo cómo además personalmente me ha llamado la atención esta conexión solidaria, ¿no? entre el mundo pues, de la ingeniería, entre el mundo de la tecnología, con la empresa, con los entes sociales, ¿no? Podríamos decir muchísimos proyectos, como pueden ser referentes a la salud, que es lo que más hemos visto afectado, como puede ser en esa vulnerabilidad que decíamos antes de la soledad, de gente mayor, de gente bueno, que se encontró totalmente aislada, como puede ser también los proyectos con niños. Yo especialmente desde hace años además y personalmente es un proyecto que lidera Sor Lucía Caram, juntamente con La Caixa y con otros, ¿no? Que es dar oportunidades a niños que, pues bueno, que por circunstancias evidentemente familiares y sociales no tienen la oportunidad ni siquiera de estudiar. Hemos vivido proyectos también personales, ¿no? Y además juntamente con la Societat Catalana de Tecnología, que además Núria además como presidenta, ¿no? Como fue aquella última llamada, ¿no? Como fue el Telecomunicat, donde acercamos entre todos, es lo que decíamos, esta conexión súper solidaria que de repente nos mezclábamos gente de competidores, ¿no? Competidores a nivel empresarial, gente de todos los ámbitos y lo que se hacía con el Telecomunicat era pues facilitar que los enfermos de COVID pudieran hablar con sus familias en un hospital en un momento donde se morían solos. Vamos, se morían solos o al menos les dabas el último aliento que con una tablet, ¿no? Donde decíamos muchas empresas, todos nos pusimos en marcha. Con lo cual, sí que creo que las cosas hay que hacerlas para conseguir un bien social, ¿no? O sea, a mí para cualquier proyecto, evidentemente cuando hablamos de proyectos empresariales está claro, y no voy a ser ahora aquí la más naif de todas para decir que los proyectos empresariales requieren de una cuenta de resultados y de que los números salgan en verde y en positivo, y esto tiene que ser así, porque si no, no creas una empresa, creas una fundación o una ONG. Pero luego, cuando sí que valoramos el proyecto de base, creo que debemos aportar algo. Y ese aportar algo, lo que ha demostrado, sobre todo estos últimos años, es que para aportar algo y crear algo hay que conectarse, unirse, abandonar temas de competitividad y trabajar por un proyecto común, ¿no? Yo creo que es la base principal para que algo tenga éxito hoy en día. Muchísimas gracias por las sinergias que se han creado gracias a proyectos como Telecomunicat, en el que FibraCat fue un aliado imprescindible. Marisol, te toca a ti decirnos cuál ha sido el proyecto de tu vida. Está aquí la rarita otra vez. ¿Qué no? Estoy acomplejada. Bueno, yo quería decir, porque en algún momento tengo que decirlo, que tenemos un proyecto con I2CAT, ¿no? Y ya puestos que estamos aquí hablando de nuestras cosas, pues que nos hace mucha ilusión porque es la primera vez que hemos puesto en contacto gente de museos, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es un tipo de proyectos que ellos hacen generalmente con la gente del Departamento de Políticas Digitales, que es encontrar soluciones tecnológicas a retos pues o sectoriales o que se localizan en una zona, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido coger a gente de museos de toda Cataluña y ponernos a trabajar, lo hicieron ellos espectacularmente, en qué retos tenían. Y a partir de aquí, pues en septiembre tendremos la finalización de cómo, pues esto, ¿no? Se encuentran soluciones tecnológicas para hacer que los museos funcionen mejor. Y aquí, nosotros una cosa que nos gustaría hacer cada año, de ir acercando, porque además fue como muy enriquecedor para la gente de los museos y yo creo que también para ellos, ¿no? Pero igualmente lo que sí que, ya sé que a veces igual no viene muy a cuento, pero después de lo que ha dicho Meritxell me siento un poco más tranquila a la hora de explicar esto, que yo creo que es muy ejemplar cómo funciona un sector que nosotros tenemos muchísima relación, que es el de los videojuegos.
y cómo funciona en tipo ecosistema. O sea, yo que llevo trabajando en cultura toda la vida y la gente del Departamento de Cultura que de repente por alguna razón ha tenido o ha entrado en contacto con este sector, es lo que más les ha sorprendido. Y es lo que les enriquece más, ¿no? O sea, en Cataluña hay la mitad de las empresas de videojuegos, la mitad de la facturación, la mitad de los trabajadores de todo el Estado. 200 estudios, porque no todos son empresa constituida, pero sé que hay muchísimos. Funcionan de una manera subterránea absoluta, pero tenemos empresas que habréis visto sin daros cuenta que tienen un edificio entero al lado de Barcelona Activa, que son 400, 600 personas, dependiendo de los proyectos que tienen en marcha. De estas hay varias. Por tanto, no es 4 frikis comiendo pizza y Coca-Cola, hikikomoris que no salen de la habitación, sino que estamos hablando de empresas muy serias que facturan mucho y que hacen, pues yo qué sé, Assassin's Creed. O sea, no estamos hablando de cosas pequeñas, ¿no? Esta gente funciona de una manera absolutamente ecosistémica y yo creo que nosotros hemos trabajado mucho para que esto sea así. Desde ir a las escuelas a favorecer que haya talento, a trabajar, por ejemplo, con la gente de aquí de la UPC, que hay una formación, varias formaciones muy importantes de hace muchos años, grados, posgrados, másters en inglés, en castellano, en catalán. Hay como unos 1.500 estudiantes anuales. O sea, es un sector muy potente que trabaja mucho junto. O sea, esta cosa de la competencia, no. Una vez al mes hay un encuentro, desde hace unos cuantos meses, 3 o 4, hay un encuentro, se juntan como unas 150 personas del sector y se explican cosas. O sea, hay alguien que presenta sus proyectos, etcétera, y luego hay unas cervezas, que es el momento, me os lo tengo que decir, y la gente se explica cosas. Y trabajar en común yo creo que es súper importante. No sé vosotros cómo lo hacéis, lo siento, pero creo que mirarse a los otros como competidores y no como colaboradores, ¿no? Esta cosa ¿no? del trabajo en común, del con quién has hecho esto en tal país, a quién tengo que dirigirme para quién te ha hecho, yo qué sé, pues el press kit o a qué feria vas a ir o todas estas ayudas que se hacen en horizontal son súper importantes. Aparte de eso, nos hemos estado también 2 o 3 años 8 departamentos de la Generalitat sin decir nada. Ha sido una cosa de estas que la presentamos el otro día, pero que realmente no habíamos hecho ningún... O sea, no es de estas cosas que dicen, uy, los de la administración haciendo cosas para la foto, ¿no? Nos hemos estado como 3 años o 2 años y medio reuniéndonos el sector, o sea, universidades, ferias, asociaciones profesionales, pues esto, ¿no? Entidades formativas, etcétera, con 8 departamentos de la Generalitat para trabajar medidas de futuro para hacerlos crecer. Y no se ha hecho, como os digo, para una cosa de, uy, a ver aquí quién hace la rueda de prensa, sino realmente lo hemos hecho un poco al revés. Hemos hecho la rueda de prensa diciendo, estas son las acciones que vamos a hacer dentro de un año, o sea, los podéis ver en la web y dentro de un año vais a ver si las hemos hecho o no, ¿no? Entonces, yo creo que esta mirada de trabajar en común, de trabajar con transparencia y sin prejuicios es súper bueno. Y todos estos proyectos de los que habéis estado hablando hablan mucho de esto, ¿no? De cogerse del brazo, ver cuál es el objetivo y tirar para allá. Y creo que eso es mucho mejor, bueno, es mucho mejor, no, es imprescindible y en el siglo XXI es ultra imprescindible. Caramba, pues para no saber qué haces aquí, mirad, yo me avisan de que nos quedan unos minutos de mesa redonda. Yo, si me permitís, me gustaría ir pensando, por favor, una palabra que tendría que ser absolutamente necesaria en los proyectos en ingeniería desde hoy, 2022, hasta el final del siglo XXI. Es decir, necesariamente los proyectos en ingeniería, para que fueran generadores de riqueza, deberían tener, y me lo decís. Antes de eso, dejadme, por favor, que yo tenga un minutito para contaros, porque las voy escuchando y me vienen cosas a la cabeza. Cuando escuchaba a Rosa Paradell hablar de los robots que ayudaban a las personas, yo no podía estar más de acuerdo. Yo creo que mis padres han incluido a Alexa en el testamento, ¿vale? Porque les ha hecho más compañía que las 3 hijas que tienen, que cada una hemos estado en nuestra casa. Y realmente ha sido la gran ayuda y la gran compañía. Estoy convencida de que voy a tener que partir la herencia de mis padres con ella. En cuanto a Meritxell, el proyecto que inició de FibraCat TV nos ha hecho a muchos de nosotros, colaboradores de FibraCat TV, que lo hacemos desde el altruismo y desde el porque sí, desde el
¿cómo te ves presentando un programa de televisión? He dicho que soy metalúrgica, ¿no? Pues eso. Pues ella me dice, ¿cómo te ves presentando de un programa de televisión? Y yo, ¿qué tengo que contestar? Aguántame el cubata. Y ahí estoy. Y claro, si no hubiera sido porque ella es así y porque yo soy así, pues yo no tendría un Gaudí como he tenido que explicar cómo una profesora de metalurgia tiene un Gaudí de televisión, pero lo tengo gracias a ella. Y en cuanto a Montse y a Marisol, que os estaba escuchando y las dos habéis hablado del trabajo en equipo y del sumar, aunar estas sinergias y que cada uno aporta lo suyo. Estamos en Tarrasa, no puedo evitar relacionar lo que habéis dicho las dos con las collas castelleras. Las collas castelleras son el ejemplo que cuando pongo a mis estudiantes a trabajar en modo de proyecto, les digo, o trabajáis bien como equipo o no vamos a ninguna parte. Las collas castelleras en este país sabéis que eran mayoritariamente de chicos, entonces no llegaban nunca más allá de los 8 pisos. Ahora las collas castelleras son de chicos y chicas y han podido llegar hasta los 10 pisos con facilidad. Es un ejemplo de que la diversidad aporta, suma, multiplica y nos hace crecer. Lo tenía que decir. Y os voy a preguntar esa palabra, pero antes de esto me gustaría, esta sesión, esta mesa redonda, me gustaría dedicársela a una de las que fue mis primeras compañeras y una mentora, Margarita González. Margarita González era profesora del Departamento de Organización de Empresas, del Departamento de Proyectos en Ingeniería, perdón. Margarita González fue de las primeras profesoras, compañeras, mujeres que yo tuve en esta escuela. Cuando yo llegué hace 30 años había muy poquitas y ella siempre me decía, tú para adelante, me pongo nerviosa. ¿Qué nerviosa? Nerviosa, tú los ves nerviosos. Venga, tú para adelante. Tengo que decir que quién soy, lo que soy y cómo soy, se lo debo, en parte, a personas como Margarita, a quien agradezco, está su hija con nosotros, agradezco, se lo tengo que agradecer. Margarita decía siempre una frase que cuando se la oí decir a Kamala Harris, pensé, vaya, la va a hacer famosa Kamala Harris, pero yo antes se la había oído decir a tu madre. Ella decía, estamos aquí gracias a todas las mujeres que hubo antes que nosotros. Esta mesa redonda no ha sido una mesa redonda feminista, pero no podéis obviar ver que mis compañeras, las que he invitado, son mujeres. Han aportado su manera de ver los proyectos en ingeniería y, sencillamente, han sido excelentes profesionales que han compartido sus excelentes proyectos con vosotros, pero tenía que decir esto. Por tanto, muchísimas gracias, un recuerdo para tu madre, in memoriam. Y dicho esto, compañeras, para acabar esta mesa redonda, vuestra palabra, Marisol, tu palabra. Me ha tocado empezar yo con lo feliz que soy. Una palabra. Ostras, yo si os tuviera que decir algo, os diría, es que no puedo decir una palabra. Una palabra. No sé, yo decir una palabra. Venga, va, catalán, 3. Que yo hablo mucho. Es pensar en la gente para la que estés haciendo las cosas. Si quieres que diga, gracias, usuarios, usuarias. Venga, venga, gracias. Montse. Sí. La mía es equipo, pero luego digo 3 y son cabeza, corazón y cariño. O sea, los proyectos funcionan con cabeza, con mucho corazón y sin duda con cariño para que la gente y el equipo lo pueda hacer. Muchísimas gracias. Rosa, tu palabra. Pues mi palabra sería colaboración, co-creación. Sí, yo creo que los proyectos, base del éxito es la colaboración entre todos los miembros del equipo, ¿no? La unión hacia la fuerza y el sumar entre todos. Perfecto. Meritxell. Bueno, yo voy a ser la que acabe diciendo soñar, ¿no? Vamos a soñar qué es lo que podemos conseguir, qué es lo que queremos crear y vamos a por ello. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido la mesa redonda de la gestión de proyectos generadores de riqueza en el siglo XXI con Marisol López, Montserrat Guàrdia, Rosa Paradell, Meritxell Bautista y que ha sido un placer y un honor, Núria Salán, que ha sido la moderadora de esta mesa. Muchísimas gracias. Buenas tardes.